Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a una nueva edición de la Revista al Aire, aquí por 91.3 FM Radio Poughkeepsie WBKR en el Hudson Valley para todo Nueva York, los Estados Unidos y por supuesto todos los que nos siguen en nuestra hermosa Latinoamérica. Y recuerden que este programa es una producción de ABC Latino Media Network, aquí en el corazón del Hudson Valley para todo el mundo. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy, pero vamos a ir primero con todos nuestros invitados y por supuesto mi compañera de trabajo aquí de todos los martes. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Rob. Gracias. Sin duda es una semana muy linda. Tenemos un programa maravilloso, así que los invito a que se queden con nosotros, que sean parte. Los vamos a acompañar por una hora. Tenemos a nuestro querido amigo Pocho también, que luego viene ahí en su presentación. Invitada sorpresa, música, así es que no se vayan. Yo soy Carol Montes. Así es, y por supuesto, Pocho, bienvenido nuevamente. Y tu presencia en la Revista al Aire solo significa que hoy estamos hablando de Patria Grande. ¿Cómo estás? Qué bueno, qué gusto estar con todos ustedes y especialmente en esta caminata que hacemos a través del país sin fronteras que va desde el norte mismo de Canadá hasta la Patagonia. Y siempre hay historias interesantes que nos hacen ver cuán unidos estamos, cuántos problemas comunes compartimos y cuántos sueños juntos vivimos. Así es, y hablando de sueños, hoy en día vamos a estar hablando de un sueño convertido en realidad en Patria Grande, algo que realmente una cosa fabulosa y maravillosa para toda Latinoamérica, así que no se vayan. Y por supuesto vamos a estar hablando también el día de hoy de inmigración y por eso tenemos con nosotros a Diana Sánchez, quien nos va a estar hablando del Fondo de Trabajadores Excluidos y las últimas noticias al respecto. Bienvenida al programa, Diana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a todos por tenerme aquí. Estoy muy emocionada y también vamos a estar dándole más información más a rato acerca del fondo y de la campaña, ¿no? Que se está extendiendo a lo que es el fondo no excluido no más 2.0. Vamos a Así estar es. aquí. Eso me gusta cuando las cosas van creciendo. Ahora estamos en el 2.0 de esta campaña nacional y aquí en Nueva York. Y yo estoy muy curioso para aquellos que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube. Tienes en el fondo tuyo, aparece un bus así con muchos colores y algunas leyendas que aparecen ahí atrás. Así que cuando estemos hablando de inmigración, yo te voy a preguntar un poquito, ¿qué es ese bus que está detrás tuyo? Todo esto y mucho más, Caro, después de la editorial. Bueno, ya saben, una parte de nuestro programa y que sin duda nos ayuda y nos invita a reflexionar o quizás a escuchar y nada más abrir esa ventanita en nuestro pensamiento a algo distinto. Así que los invito que se queden y desde un 2.0 nos vamos a un 10.0 con Rob a ver qué nos tienes hoy. Gracias, Caro. Y fíjate que en la editorial del día de hoy quiero comentarles una conversación que tuve con una persona hace 2 o 3 días atrás. Esta persona había
viajado de regreso a su país, en Estados Unidos, había ido a visitar a su familia, está radicado en Latinoamérica, y no había ido por Estados Unidos, no había estado en los últimos 2 años por la pandemia. Y entonces ya estaba de regreso en Latinoamérica, estábamos conversando, y él me preguntó, dime, tú que vives ahí en Estados Unidos, me chocó mucho después de tanto tiempo que no estuve ahí con mi familia y con mis amigos, la división que noté en la sociedad, entre amigos, en las familias. Hay unas divisiones muy marcadas. ¿Tú también lo notas?, me preguntaba. Y comenzamos a conversar de eso. Y sí, indudablemente, no cabe la menor duda de que la vida diaria, la cotidianeidad de la vida en los Estados Unidos en estos últimos años se ha encaminado en dirección a una ruptura en la sociedad, donde la gente, la población, se empieza a dividir en 2 grandes campos, donde cada uno se encierra en su burbuja de pensamiento y donde hay muy pocos puentes de comunicación entre las familias, las sociedades, las comunas, los estados, los pueblos. Es algo que años atrás realmente era impensado en los Estados Unidos, no porque no hubiera diferencias ideológicas y de diferencias políticas o diferencias de pensamientos, siempre lo ha habido, pero lo que caracteriza esta época y lo que esta persona me estaba relatando, que después de 2 años de no haber estado en su tierra natal, no le sorprendía y le choqueaba, es esa ruptura. Una ruptura que en nuestros países de Latinoamérica quizás nosotros estábamos más acostumbrados desde mucho tiempo atrás, pero se está agudizando cada vez más. Y lo que nuestra conversación, hablando de esto, se derivó en otra cosa que fue una reflexión. Y es esta reflexión la que quiero compartir el día de hoy, porque indudablemente terminamos hablando de la pandemia y de lo que había cambiado en estos últimos años. Y yo le contaba mi parecer. Mi parecer es que esta pandemia, que trajo tantas cosas distintas y tantos cambios que todavía siguen estando en nuestro mundo hoy en día, y sobre todo esa noción de fragilidad cotidiana donde no es posible planear a largo plazo. Pero yo comentaba que esta pandemia también nos había traído una posibilidad muy grande y que yo pensaba que era una posibilidad a estas alturas ya perdida. Y lo que esta persona, este joven, me comentaba era una expresión de ello. ¿Se acuerdan los primeros 6 meses de la pandemia, cuando todos estábamos en cuarentena, donde nadie salía de sus casas, donde había controles, donde por lo menos en muchos países de Latinoamérica ocurrió así? A mí me tocó pasar los primeros 6 meses de cuarentena cuando comenzó el año 2020 en Argentina, y la cuarentena era total. Pero ¿se acuerdan esas noticias que veíamos? Como los canales de Venecia, por ejemplo, siempre sucios, siempre apestosos, se habían limpiado. Se podía ver hasta el fondo de los canales de Venecia y se podían ver los peces que navegaban por ahí. ¿Se acuerdan esas noticias de México? Fíjate, Diana, en México, en la Riviera Maya, por ejemplo, en esos resorts que por muchos meses habían quedado cerrados, donde no había turistas, donde no había
toda esa población turística que iba allí, de golpe los animales de la selva se iban acercando, los monos, algunos yaguaretés o algunos otros animales, todos se iban acercando hacia las orillas y deambulaban por todos lados. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de los cielos espectaculares a la noche sin el smog? Las ciudades más contaminadas del mundo, que los cielos se habían abierto durante el día y durante las noches porque los autos, los buses no transitaban, ciudades como el DF en México, o como Chile mismo, Santiago, Carolina. Los que saben, Santiago está ubicado en una olla por su naturaleza así de las montañas alrededor. Santiago es una olla y siempre el smog se acumula. Sin embargo, en esos meses los cielos estaban limpios. Sin Y duda. esa es la oportunidad perdida que yo creo que dejamos pasar como humanidad. El planeta nos estaba hablando y nosotros no supimos escuchar. No supimos escuchar porque lo único en lo que pensábamos es en volver a todo lo que hacíamos antes, sin aprender de las cosas positivas que la pandemia nos estaba enseñando. Estas, algunas de ellas. Pero lo descartamos, no le prestamos atención y hoy en día hemos vuelto con más furor que antes. ¿Y cuáles son las consecuencias de la pandemia? El calentamiento global solo se acelera, la Antártica está perdiendo grandes bloques de hielo que ya se han separado algunos y hay una franja enorme que se está por quebrar en cualquier momento. La pobreza en Latinoamérica ha crecido, pero exponencialmente en toda Latinoamérica y también en todo el mundo. Y tenemos estos conflictos mundiales donde no se sabe si entre hoy o mañana va a haber una nueva guerra por cuestiones que parecía que ya habían quedado atrás 50 años atrás, por lo menos. Y hoy en día estamos en lo mismo. Es una oportunidad y esta es la reflexión del día de hoy en esta editorial. Yo creo desgraciadamente que hemos perdido una oportunidad muy, muy grande de salir de esta pandemia fortalecidos, no individualmente, sino como humanidad. La humanidad, en lugar de perfeccionarse y avanzar y dar un pasito más a la unión universal entre todos nosotros, que al final todos habitamos la misma casa. Es decir, este planeta Tierra, esta nave interestelar que es la Tierra, somos todos habitantes de esto. Y sin embargo, esta oportunidad se está pasando vertiginosamente y estamos volviendo a nuestros antiguos hábitos, a nuestras andadas, a todo eso que uno podía haber pensado que podía superarse. Pero que bueno, quizás esta es la forma del devenir humano, sin grandes saltos y repitiendo errores. Una cosa es cierta, hasta que no cambiemos todos, nada va a cambiar. Y al mismo tiempo, si no nos salvamos todos, nos hundimos todos. Yo lo veo como un recordatorio, no es algo como una negatividad, no lo tomen así, por favor, porque yo lo veo como algo que está ocurriendo y lo que ocurre y es como es. No sé si ni bien ni malo, es como es, las oportunidades llegan
se toman o se pierden y vuelven a llegar. Ya va a llegar nuevas oportunidades y espero que en esos momentos tengamos la capacidad mental y espiritual de abrazarlas de otra manera, para dar un paso hacia adelante como humanidad, no solamente como entes diferentes y aislados de todos. Gracias. Gracias, Rob. Sin duda, palabras para reflexionar, recordatorios, como tú dices. También recordatorios importantes que destacar, creo que son, quizás nosotros no aprendimos a beneficiarnos de esto, estoy de acuerdo, pero lo que sí es importante recordar que le dimos un año a la naturaleza para que ellos puedan tomar su mundo una vez. Qué bonito. Yo me imagino en esos pájaros que pudieron volar libres y cómo se tienen que haber sentido de no sentir aviones, de no sentir ruido. Cuando nosotros nos encerramos fue muy irónico porque nosotros volvimos a ser como ellos en jaulas, en zoológicos, cerrados sin saber qué hacer, como muchos animales les tocó, y ellos fueron libres en su espacio que nosotros invadimos en un momento. Fueron libres, los peces, como tú dices, en Venecia se podían ver en las fotos. Y si algo bueno podemos sacar de esa pandemia es por lo menos la naturaleza tuvo un año, un regalo en el que volvieron a renacer. Algunos animales que estaban cerca de la extinción se volvieron a reproducir y pudieron volver a regenerarse, árboles y cosas que pisoteábamos con el diario vivir, incluso personas que nos gusta ir a escalar, somos parte de eso. Entonces, al quedarnos nosotros en casa, sin duda era un momento en que teníamos que analizarnos como sociedad, y si no lo hicimos, quizás es el recordatorio, por así decirlo, negativo de una forma, pero creo que el recordatorio positivo es que la naturaleza volvió a tener un descanso y sin duda ellos lo supieron aprovechar. Pocho. Bueno, yo creo que son las caminatas que a menudo las hacemos para los que han vivido en Nueva York o viven en Nueva York. ¿Qué pasó después de septiembre 11 del 2001? Cambió el país, pero cambió especialmente Nueva York, la vivimos tan de cerca. Nunca había visto a personas que en las calles de manera espontánea aplaudían a cualquier carro policía, a cualquier carro de bomberos. Acá donde vivía yo, salíamos y nos daba tanta alegría de ver a los amigos, especialmente aquellos que trabajaban en la ciudad, de verlos sanitos. En fin, el país entró en un momento muy importante de revaluación. Y tal cual indica Rob, eso duró una temporada y una estación. Y nuevamente volvimos al régimen anterior. ¡Qué barbaridad! Son lecciones que no aprendemos. Otro tema que a consecuencia de lo que tú estás conversando me hacía pensar es el impacto que ha tenido esta pandemia en la vida de jovencitos, de niños, de personas adultas, que todavía no la conocemos en toda su intensidad, pero esta crisis nos ha ayudado mucho a evaluar nuestras familias, a compartir, pero también a ver la desconexión que existe. Nos hemos vuelto menos solidarios tal vez, hemos empezado a vivir con miedo, en fin, son lecciones tan tremendas, varios ángulos, tal vez puntos de inflexión que deberían habernos servido para hacer un salto cualitativo y positivo, y no estoy seguro hemos llegado ahí. Así es, compañeros de trabajo, pero bueno, el programa sigue y nos toca hablar de un tema que a todos los latinos aquí en este país nos interesa mucho, y ese es el tema de inmigración. Y por eso Diana está aquí con nosotros, Diana Sánchez, que nos va a estar hablando del Fondo de Trabajadores Excluidos y las últimas noticias al respecto. Bienvenida, Diana.
Muchas gracias, Rob. Estaba yo escuchando su conversación y estaba reflejando también, ¿no? Durante la pandemia, obviamente nosotros aquí, yo vivo en la ciudad de Yonkers y vivo en edificio también. Entonces, con mis niños, tengo 4 niños. Tuvimos que estar todos tratando de que hicieran la escuela, en la casa, trabajando y a la misma vez preocupados que mi esposo tenía que trabajar del diario, ¿no? Porque la realidad es eso, que muchos quisiéramos haber tenido ese tiempo para reflexionar mucho, pero desafortunadamente nosotros vivimos en un sistema donde los trabajadores que son trabajadores tienen que ir a la calle y tienen que ir a buscar ese dinero porque no hay recursos, ¿no? Para mantener a su familia. Como dicen, podemos estar en casa, pero la realidad es que nadie va a pagar nuestros biles, nuestras utilidades, ¿no? En mi caso, tuvimos suerte que mi esposo pudo estar trabajando, él era el que nos sostenía. Lo que no hablamos también mucho es la salud mental, de cómo nos afectó a tantas personas y sigue afectando. Lo vemos desde nuestros niños, nuestros adultos, mi familia. Tuvimos pérdidas también que fallecieron nuestros tíos, tías, familiares, mucho de nuestra comunidad indocumentada inmigrante vimos que fallecieron durante la pandemia, igual que minoría. Fue la mayoría de población que fue minoría que falleció durante la pandemia y es porque se exponían, tenían que ir a trabajar, tenían que ir a buscar el pan de cada día y era una realidad, ¿no? Entonces, me gustaría que hubiéramos tenido más tiempo todos para descansar, para poder tomar eso, ¿no? Pero la realidad es eso, que vivimos en un lugar donde aunque nosotros quisiéramos tomarnos el tiempo, la realidad es que no todos tenemos no estamos financieramente estables para poder tomar eso. Con nosotros lo que pasó durante la pandemia es en varias organizaciones, más de 100 organizaciones aquí en el estado de Nueva York, sabíamos que había un problema, ¿no? Que había mucha de nuestra comunidad que nos llamaba, hacíamos distribuciones de comida como pudiéramos, dábamos lo que teníamos. Había hasta veces que uno mismo como organización recaudaba fondos para poder dárselas de nuevo a la comunidad porque sabíamos que no estaban no tenían acceso a lo que era el fondo del gobierno, que era federal, ¿no? Tenemos que recordar que cuando estuvo la administración pasada, hubo varias, les dieron a muchas familias, pero también excluyeron a familias que no podían recibir ese fondo por estatus migratorio o por X cosa, ¿no? Entonces, lo que en Nueva York decidieron las organizaciones es trabajar en una legislación que iba a ser para apoyar a todos los trabajadores indocumentados que iban y que no habían podido recibir ningún alivio. Y obviamente se organizaron, fue creciendo la coalición, que son más de 100 organizaciones desde la ciudad de Nueva York, Long Island, Staten Island, hasta Albany. Se unieron todas estas organizaciones y pues Caridad Católicas fue una de esas organizaciones que tomó parte y empujaron esta legislación. Pudimos en primera vez en la historia del país que un estado pasara una legislación de $2.1 billón para que fuera fuera como una ayuda a los trabajadores indocumentados y tenían requisitos, obviamente. Cada ley cuando llega a pasar tienen que comprobar ciertas características, ¿no? Desafortunadamente, el fondo en 2 meses duró la aplicación a estar abierta porque había tantas personas y tanta necesidad y ya no tenían más dinero. Y algo que aprendimos también, y aprendieron yo creo los oficiales electos, es que bastante de la comunidad que metió la aplicación eran personas que estaban pagando impuestos y en su vida nunca les habían regresado impuestos, no les habían llegado ayuda. Ahorita lo que estamos pasando es que se está extendiendo esto, lo del Fondo de Trabajadores Excluidos, y se está extendiendo a una legislación más grande, que es se dice excluded no more, excluidos no más. Eso es el Fondo de Trabajadores Excluidos 2.0. Le ponen 2.0 porque es la segunda parte. Y en esta legislación lo que están pidiendo toda la coalición, las organizaciones, es que extiendan el fondo, que sea 3 billones más que pongan en el presupuesto del Estado
para que las personas que quedaron fuera de meter su aplicación puedan tener esa oportunidad, pero también están pidiendo que sea una solución permanente, que sea como un desempleo, que trabajaría como forma de desempleo cuando los trabajadores venga una pandemia o venga un desastre natural, puedan obtener este beneficio, ¿no? Y obviamente sabemos que los trabajadores en sí van a ser trabajadores, no solamente personas indocumentadas, pero también personas documentadas que trabajan por ellos mismos, por su cuenta, freelancers, como le dicen, van a tener acceso a esto, porque también ellos se quedaron, no pudieron aplicar para lo que fue el desempleo cuando pasó la pandemia. So, eso es lo que se está trabajando ahorita. Y pues sí, desafortunadamente, como les digo, la pandemia nos dejó bien, ahora sí que vacíos a muchos en sentimientos, en nuestras emociones. Muchos de nosotros tuvimos que bloquear nuestras emociones porque teníamos que trabajar para servir a la comunidad, ¿no? Entonces, sí, obviamente lo que podemos tomar de aquí, y quizá algo que yo tomé en personal, es de ver la vida diferente, ¿no? Que nuestra salud está primero, que aunque a veces quisiéramos, hay veces que yo vi a mi pareja y yo creo que muchas de nosotros que tenemos las parejas como que finalmente como que estábamos todos como en calma, como en pausa, como con una tristeza que cómo podía continuar esto, cuándo iba a terminarse, ¿no? Y seguimos, desafortunadamente seguimos en esto, seguimos en la pandemia, por eso es que estamos tratando de empujar esto, lo que es excluidos no más, lo que es la campaña de excluidos no más. Y Claro, también Diana, qué interesante esto que nos estás relatando, por supuesto, y para los que nos están escuchando y que quizás no sean necesariamente latinos o hayan nacido aquí en los Estados Unidos, ustedes saben que en ese primer año, año y medio o 2 años de pandemia, el gobierno federal, el gobierno nacional, dio mucha ayuda a los habitantes de los Estados Unidos, pero para acceder a esa ayuda, ayuda monetaria, había que presentar los datos de cada uno, el Social Security Number, los datos de los empleos que uno había tenido anteriormente, que había perdido. Pero eso dejaba de lado a toda esta enorme población que vive en este país, que está sin documentación, pero que sin embargo son los trabajadores que realizan tantos innumerables servicios tan vitales para la vida diaria. Y entonces el Fondo de Trabajadores Excluidos se formó para eso y, como tú decías, el fondo se agotó muy rápidamente. Así que de ahí esta campaña que están haciendo ahora esta red nacional de jornaleros. Pero cuéntame, Diana, un poco y explícanos para los que nos pueden ver por el canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube ABC Latino Media Network. Detrás tuyo yo veo un bus y veo un bus que, entre otras cosas, de muchos colores, así rojo intenso, azul, hay dibujos de gente marchando y dice, solo el pueblo salva al pueblo. ¿Qué es ese bus que está detrás tuyo? Explícanos. Este bus se llama el Bus de la Justicia y este bus es parte de la Red Nacional de Jornaleros, pero también lo estamos usando en la coalición del Fondo de Trabajadores. La Red Nacional de Jornaleros va a llevar este bus a diferentes ciudades y del estado de Nueva York para centros de trabajadores. Va a ir por paradas, llevando información a los trabajadores de leyes, de sus derechos, herramientas para que ellos puedan crecer, ¿no? En su propio, en su trabajo. Entonces, queremos asegurarnos que también podamos llegar a trabajadores que quizá no hay un centro, vamos a asegurarnos que podamos parar a diferentes ciudades. Entonces, cada vez que para el bus en una ciudad, va a estar un centro ayudando y dando la información. Van a estar
apoyando, van a estar aquí y van a dar vuelta, porque eso sí querían asegurarse, porque hay tantas injusticias con trabajadores, desde robo de sueldo a varios maltratos, entonces quieren asegurar que todos los trabajadores sepan sus derechos. Este es el bus y como ven en la pantalla, si me hago un lado, tenemos ahí a unos trabajadores que fue una foto bien reconocida. Iban trabajadores de Caridades Católicas de Obreros Unidos. Tengo que darles un shout out a ellos que fueron y llevaban una parcanta como, yo creo que son como 10 pies o 20 pies de largo y lo abrieron en el puente de Manhattan. En esta campaña pudimos cerrar 3 puentes y esa acción, los trabajadores iban en Manhattan Bridge y otros trabajadores iban en Brooklyn Bridge. Se cerraron 2 puentes a la misma vez. Y esta foto la sacaron cuando mero se hincaron los de al frente, los trabajadores de al frente y los de atrás se quedaron parados. Un día se los voy a compartir para que vean la foto. En realidad es muy bonita esa foto y quedó marcado en la historia, ¿no? Que por primera vez trabajadores fueron y cerraron los puentes. Se cerraron el Como Bridge, fue el primer puente que se cerró y obviamente lo que fue el Manhattan y Brooklyn fue la segunda acción. Qué lindo. Qué lindo, Diana, y destacar que sin duda fue una marcha pacífica y una marcha en la que ustedes dieron un ejemplo que sí se puede luchar por los derechos de una forma pacífica y sin destruir. Una cosa que me gustaría recordar, que fue lo primero que comentaste, cuando dices que se está tratando de llegar a 3 punto y algo millones, quizás para muchos esa cifra puede sonar wow, pero ¿cómo están pidiendo esa cantidad de dinero? Y quiero que recordemos, si es que no lo saben, que en la pandemia las grandes empresas, que no sé si viene a cabo nombrarlas, se hicieron más millonarias que nunca y sus impuestos y sus privilegios siguieron intactos. Entonces, la idea de esta campaña es, de una manera u otra, cobrar a ellos un impuesto de lo que supuestamente ellos están ganando para que de ellos estamos sacando, no es como que están diciendo, no están pidiendo millones de dólares a alguien común y corriente como yo, que a lo mejor tiene a un profesor, a una persona normal en su casa. Esto se está tratando de adquirir de esos millonarios que siguen haciéndose millonarios, y el trato a sus empleados, que la mayoría son latinos, es súper injusto, y fueron los que fueron obligados a ir a trabajar para que ellos pudieran hacerse millonarios y ni siquiera recibieron una recompensa del Estado. Sí, Bueno, disculpa, Poncho. Totalmente de desacuerdo con esa posición, Carolina, y te voy a decir por qué. Digamos, el tema de que, yo no soy amigo de esas empresas grandes, ni tengo amigos millonarios a los cuales lo quiero defender, pero digamos, cuando nos ponemos en una posición de que ellos ganaron dinero, ahora tienen que compartirlo de manera obligatoria, me parece una posición que es extremadamente peligrosa, porque grupos, en muchos casos con todos los derechos, muchos casos sin ningún derecho, empiezan a determinar quién debe a quién y por qué razón debe a quién, y empieza una justicia, digamos, en función a intereses, en función a una desigualdad que se puede ser real o equivocada. Ese creo no es el rol de ninguno de nosotros, de decir, aquel hace tal cosa, a mí no me tocó esa otra cosa, porque damos paso a al mismo caos cuando una persona desempleada, en este caso, lo que estamos viendo, podían argumentar por el otro lado, en este país están indocumentados, no tienen acceso a X y Z, pero en justicia deberían darles estos beneficios. Entonces, comenzamos a un derecho, a una acción legal de derechos especiales por circunstancias especiales, y la ley tal como tal, el sistema judicial como tal, empieza a reventar porque cada uno va por su cosa y argumentando su propia situación. Entonces, para mí, no me parece un abordaje correcto a un problema así.
entiendo esa necesidad real de vida en la cual personas han ido a trabajar, han expuesto sus vidas y eran fundamentales para que funcione la economía, para que funcione el país en realidad. Pero, digamos, hasta ahí estoy con este grupo, pero después tomar una posición de que ellos ganaron más, ahora tienen que compartir eso con nosotros, no sé, me parece que es una espada que corta los dos lados y puede ese tipo de approach, de abordaje, lastimar a causas justas en muchos casos como las que las avanzan acá y las describe. Sí, lo Pocho, único que... disculpa Diana, ahora te doy paso, pero simplemente quería recordar, no para estar en este tema, porque creo que es un tema que bien podríamos abordar en nuestro otro programa de radio, que ustedes saben que es Mesa de Barrio, que también se transmite por 91.3 FM Radio Tocuzzi todos los domingos a la mañana de 8 a 9 de la mañana. Pero hay muchas de estas personas, las personas más ricas del mundo, una de las más conocidas por muchas décadas ya, Warren Buffett, que han hablado muchísimas veces de la injusticia de que ellos, los más ricos del mundo, terminen pagando proporcionalmente mucho menos en impuestos que tú y yo y Caro y Diana, que estamos muy lejos de esas fortunas. Entonces yo creo que lo que se habla aquí es un poco más de esa distribución más justa de la riqueza. Y si el Estado tiene que ayudar a aquellos que están en necesidad, que personalmente creo que ese es uno de los roles del Estado, velar por la seguridad de todos los habitantes, tiene que haber una justicia distributiva en la sociedad, que hoy en día realmente no existe. Entonces, pero bueno, eso quedará como para la discusión otro día. Diana, tú querías decir algo. Sí, solamente quería dejarles saber que la razón no es tanto que estamos pidiendo ahorita que saquen de los impuestos de los ricos, sino que el Estado, este año, el Estado de Nueva York, les van a dar muchos fondos, vienen fondos federales que por primera vez en la historia el Estado de Nueva York va a tener más que suficientes fondos para poder apoyar este programa. Aquí en el estado de Nueva York. Y obviamente en mi opinión personal, no tanto de la organización, yo sí pienso, he visto, por ejemplo, yo vivo en Nueva York, ¿no? Y una cosa que sí hicimos y soy muy guilty, o sea que yo tengo, yo puedo decir es que durante la pandemia veamos como una persona que fue rica, ¿no? Que fue el mero dueño de Amazon. Yo ordenaba tantas cosas y parece que muchos de nosotros ordenamos tanto y después cuando empezamos a enterarnos todo, o sea que ellos no pagaban su presupuesto, no pagaban taxes a lo que se pagan porque de cierta cantidad paran el nivel de taxes, ya no les piden que paguen más. Entonces eso fue como un abreojos para mí como una persona, pero sí, lo que sí quería yo compartir con todos es que por primer año este estado va a tener más que suficiente fondo, o sea que no es como que estamos pidiendo algo que no es posible. Sabemos la coalición y sabemos que por todo el dinero que viene federal está más que suficiente para poder extender este programa. Diana, totalmente de acuerdo. A mí más bien me impresiona lo poco que se está pidiendo, porque 2 millones, 3 millones, 5 millones de dólares es lo que se dice en estos lugares lunch money para el Estado, ¿no? Ese creo que no es el tema. Creo que el tema es por qué. Y el tema es la justificación, digamos, de equidad para hacer ese requerimiento. No creo en función mucho a que recibió más o recibió menos. Es una lucha tremenda. Tú estás
en las calles, estás trabajando con esto de manera intensa. Te deseo muchísimo éxito, pero digamos, bueno, es cada lucha, pero de manera suficiente el Estado de Nueva York tiene para cubrir ese y aún más. La única parte creo que es importante reforzar es por qué en equidad corresponde ese pago, ¿no? Porque una vez que demuestren eso, una vez que se haga conciencia de eso, yo creo que va a ser fácil el tema del dinero, porque 2, 3, 4, 5, 6, 7 millones de dólares no es nada, ¿no? Creo que es lo que debe gastar en la administración del gobernador solamente. No estoy tan seguro. Los temas de dinero son siempre los más difíciles. Las familias se han roto. No, yo te hablo del gobierno, yo te hablo del gobierno. Pero eso va a quedar para otro día. Justamente ya estábamos hablando antes de comenzar este programa, porque el tiempo corre y nos están quedando unos 18 minutos nomás. Dios mío. Este programa del día de hoy tan interesante. Y seguramente que la vamos a tener a Diana nuevamente, porque es toda una... es fabulosa para la radio, ya se dieron cuenta ustedes. Diana está aquí totalmente desenvuelta, conversando y poniendo sus ideas así al frente. Pero tenemos que seguir con el programa de hoy, y la gente estaba esperando, nuestros oyentes, está esperando que hablemos de Patria Grande, porque estamos en febrero y la revista de febrero ya está al aire, ya está con todos ustedes. Y entonces, a ver, vamos a ver si podemos... Yo quería compartir algo acá, pero Pocho, cuéntame un poco del artículo de la revista mientras yo la busco, a ver si lo puedo compartir para aquellos que nos siguen por YouTube. El tema, que es un tema que tú me lo mencionaste a mí inicialmente. Bueno, para entender un poco este tema, tal vez nos remontamos a cada uno, vamos a estirar nuestra mano 20 centímetros y vamos a agarrar nuestro teléfono celular. En ese teléfono celular encontramos una capacidad de computación, una capacidad de... Tenemos GPS, tenemos temperaturas, tenemos... cámaras, tenemos capacidad de audio, tenemos aplicaciones sin fin. Entonces, lo que ha sucedido y comenzó con mucha intensidad durante la época del desarrollo del programa Apolo es que se empezaron a hacer en miniatura muchísimos elementos que hoy día los podemos llevar en el bolsillo. Cada vez me quedo azorado que hay más poder de computación en nuestro teléfono celular de lo que había en el programa Apolo, en esas naves que iban a la luna, en el módulo lunar, etcétera. Es increíble. Pero ha habido otro paso más en los años, más o menos hace unos 30 años atrás, se comenzó a hablar de lo que se llama los Cube Satellites, o si no los Pica satélites, que son satélites en miniatura, imagínense, de un tamaño de 10 centímetros de alto, 10 centímetros de ancho, más o menos parecen de esos famosos Rubik Cubes que solíamos utilizar, y que son diseñados específicamente para temas y pruebas y trabajos especiales. Más o menos cada uno de ellos tiene un peso de 1 kilo y un costo comercialmente más o menos como unos $500,000, $400,000, pero en 50 países se han dado universidades, y en el caso específico de este artículo, en una escuela secundaria se han creado esos satélites y se los han mandado al espacio y empiezan a trabajar. Increíblemente, un satélite que te vale $500, ¿cuándo hemos pensado que un satélite nos podía costar así, o $400?
Y Argentina ha sido uno de los lugares donde se ha hecho esto. En Latinoamérica también existen programas similares en México. Y es un profesor que los alentó a sus alumnos se engancharon y el 13 de enero, a mediados del mes pasado, lanzaron su primer satélite en órbita, un satélite que lo puede uno agarrar en la palma de la mano, un satélite que está orbitando la Tierra. Me parece a mí fenomenal. Sí, te cuento, Pocho, que sí, dime. el profesor del que tú te estabas refiriendo es el profesor Alejandro Cordero, que un día se apareció en la clase en el año 2019, imagínense, 2019 pre-COVID, se presentó en su clase de high school y les dijo a los estudiantes en una escuela técnica, ¿qué les parece si construimos un satélite? Tuvo que repetir esa frase como 7, 8 veces hasta que los alumnos se dieron cuenta que estaba hablando en serio. Y así surgió este proyecto. Trabajaron por varios años, por 2 años, durante la pandemia, y finalmente él, con 2 de los alumnos que tuvo en ese momento, que hoy ya están egresados, tienen 20 o 21 años cada uno de ellos 3 formaron una empresa y construyeron y pusieron en órbita el primer pico satélite de Latinoamérica. Con, tú lo has dicho, el costo total de 3 años de investigación, de desarrollo, de construir el satélite y de ponerlo en órbita, llegó a unos $350.000 más o menos. Más o menos ese fue el costo total del proyecto. El costo del satélite en sí fue de unos entre 70 y 80 mil dólares y fue totalmente de producción nacional, con elementos que se podían conseguir así en cualquier parte, que uno podía ir a comprarlo. Y fíjate que fue una colaboración muy interesante entre la parte privada, el profesor y los estudiantes que constituyeron una empresa para este fin, con entes estatales, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y otras tantas entidades que colaboraron en este esfuerzo. Y el 13 de enero fue cuando se lanzó desde Cabo Cañaveral a bordo de uno de estos cohetes Falcon 9 de Elon Musk, de SpaceX, y el satélite ya está en órbita. El satélite es el primero de una constelación de satélites que se llama Libertadores de América. Esa es la constelación. El primer satélite lleva el nombre del Libertador General San Martín, y los subsiguientes satélites, porque se planifica que van a poner en órbita unos 80 de estos picos satélites para proveer de internet gratuito, no solamente en la Argentina, sino a los otros países de Latinoamérica. Algo realmente fabuloso, y cuando este profesor Alejandro Cordero hablaba del proyecto, no dudó en mencionar la importancia que tenía para toda Latinoamérica. Así que por eso está en esta páginas 6 y 7 de la revista de febrero de Patria Grande. Realmente una proeza para todos los latinoamericanos. Y uno se preguntará, ¿qué hacen esos satélites? ¿Qué función cumplen? En primer lugar, 2 cuestiones que a mí me han llamado la atención. Una, que van en órbitas bajas, vale decir que cuando termina su, que es más o menos de 3 años, por lo general, esos satélites no bajan de órbita y se queman al entrar a la atmósfera de la Tierra. Y eso parecería que es malo, pero realmente mejor, porque existe basura satelital
muy, muy grande en el espacio, así que me cae muy bien. ¿Y qué trabajo hacen? Hacen trabajo de comunicación, hacen trabajo de GPS, hacen trabajo increíblemente estos satélites de controlar o reportar sobre el tiempo en el espacio. Nosotros pensamos que solamente tenemos temporales de nieve, de sol, de calor, de frío, de lluvias en la Tierra, pero de manera interestelar existen lluvias cósmicas, etcétera, y esos satélites, porque no son tan costosos, no están en unos millones de dólares, son mandados en misiones suicidas, porque van directamente hasta las tormentas, reportan, cosa que otras naves y demás pueden evadir y cambiar de altura y demás para evadir esas tormentas. En fin, eso es la parte técnica. La parte humana me encanta aún 100 veces más. Ese grupo de estudiantes argentinos, existe un proyecto similar en México a través de la Universidad de México, y Latinoamérica no se queda atrás en este trabajo, pero es singular que un profesor de una escuela secundaria haya encendido el fuego en sus alumnos y que tengan la capacidad, el coraje y el compromiso de soñar, pero de manera grande, y impactar a la tecnología mundial. Es una noticia, generalmente hablamos de cosas tristes, de lo que debería ser, no debería ser en Patria Grande. Esto me llena totalmente de alegría. Así es algo sumamente positivo y fíjate que es uno de los ejemplos de cómo nuestros países de Latinoamérica, cuando se unen en pos del bien común, pueden llegar a realizar cosas muy, muy grandes. Y tú mencionabas también el caso de México, que está trabajando en eso. Y me recuerda que hace unos meses atrás, tan solo unos meses atrás, medio año atrás, se firmó este convenio inicialmente entre México y Argentina, al cual se han sumado ya varios otros países latinoamericanos, de formar esta Comisión Latinoamericana Aeroespacial, donde todos los conocimientos de cada país en la materia se comparten libremente. ¿Qué me cuentas de esto? Compartir conocimientos aeroespaciales libremente entre los países más desarrollados o que han estado desarrollando esto más. Realmente algo muy, muy positivo. Estoy esperando ver estos lanzamientos de cohetes dentro de algunos pocos años desde Latinoamérica y con transbordadores latinoamericanos, porque ya se está trabajando en estos proyectos. Me parece fenomenal. Una de las cosas que compartíamos y hablábamos de los años 70, 80, era compartir la información, pero en planes como el Plan Cóndor. Y imagínate, estamos en el otro lado de la escala, y eso me agrada muchísimo. Y bueno, es realmente fuerza, y esa es la dirección para Latinoamérica, la que nos lleva a nuestro destino real, pienso yo. ¿Qué te parece, Carolina? ¿Conocías tú de estos picos satélites? ¿Tienes apagado tu micrófono? Ahora Gracias, sí. Rob. Sin duda, me encanta la idea de que sea un profesor y pueda creer en ese sueño, pero me gusta también mucho la idea que haya tenido financiamiento, porque a veces los sueños uno los tiene y necesitas esa parte, ¿no?, monetaria para que se cumplan y se hagan realidad. Entonces, no sé quién lo apoyó a él de manera económica, pero me sacó el sombrero porque creyó en su sueño y lo pudo apoyar para que fuera realidad. Me encanta esa parte humana y qué lindo poder saber que en Latinoamérica podemos, especialmente en Argentina, se pueden llegar a hacer ese ejemplo de tecnología que pensamos que solamente lo escuchamos siempre en Rusia, en China, y hay que creer en nuestra gente y también hay que apoyarlos monetariamente.
¿sí? Este ha sido, fíjate que comenzaron en una incubadora de negocios. Así es como empezaron, donde empezaron a trabajar. Y muy pronto, cuando empezaron a trabajar en este proyecto, recibieron la confianza del gobierno actual de Argentina, Wow. que los apoyó desde un momento y que incluso ahora que ya han puesto el satélite en órbita, ya les anunció una nueva transferencia de dinero para que Wow. puedan seguir con este proyecto, que no se muera ahí, ¿no? Sino Eso que es, puedan sí. seguir con este proyecto. Así que vemos la diferencia y yo pienso, mira qué diferencia tan grande, Pocho. El gobierno anterior argentino había dicho, ¿para qué necesitamos nuestros propios satélites si podemos comprar tiempo en los satélites de Estados Unidos? Y ahora, vuelta de página, otro gobierno y dice, no, esto vale la pena apoyar. Esto es un proyecto que nos beneficia tanto a nosotros y nos beneficia a toda esta patria grande de Sin Latinoamérica. duda. Y sería mucho más Diana, lindo, sí, espera, sería mucho más lindo ver que esto se quede y se pueda expandir en el tiempo y no se quede como un proyecto. Así es que estaré ansiosa de ver qué es lo que pasa a futuro. Diana. No, estoy de acuerdo y también lo que me gustó mucho es que fue algo en la escuela, ¿no? Con estudiantes, muchos nosotros así, y no importa en Latinoamérica, pero también aquí en Estados Unidos, es tan importante tener esas escuelas técnicas. Yo fui a a una escuela técnica aquí en Yonkers, que también tenían lo que era robots para hacer robots, hacer varias cosas. Y yo me impresionaba porque me llevaron a ver el concurso de robóticas aquí en Colombia, la Universidad de Colombia, y yo me quedé asombrada, como, oh my God, nosotros podemos hacer eso. Eso vino de mi escuela. Entonces, Qué lindo. no, y es tan importante que el gobierno siga apoyando estos proyectos y también escuelas así, para que no solamente sea este grupo, pero sean más grupos en el futuro y más estudiantes. Yo rápidamente traigo una mención. Hay una ciudadcita, pero en medio de una carretera en Bolivia, en el altiplano boliviano, en los Andes, que se llama Patacamaya. En Patacamaya tenían un problema con los desperdicios y botaban sus televisores, botaban lo que sea, y alguien que coleccionaba, que estaba interesado en robótica, empezó a utilizar los desperdicios de televisores, de calculadoras y demás, y creó de la basura una serie de robots increíbles. Qué A mí me pareció lindo. apasionante. En Patacamaya, Bolivia, que es, pasas, cierras los ojos, abres y pasas y ahí sucedió eso. Esa es, digamos, muchas veces vemos las limitaciones que tenemos y como latinoamericanos, pero Dios mío, cuando nos enfocamos en el lugar correcto, no tenemos barreras. Sin duda. Y creo que se nos fue el tiempo, Rap. exacto, y con eso nos despedimos. Les agradecemos muchísimo, Diana, Pocho, por haber compartido el programa de hoy y nos vemos la semana próxima. Chao. 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 Gracias. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.